Y ya estamos de regreso. Nosotros estábamos hablando de comida. Sí. ¿Por qué no? Iba a mencionar un restaurante, pero como si no pagan publicidad no lo vamos a mencionar. Si no nos invitan, ¿para qué? Claro. Claro, y además porque en ese barrio que estábamos comentando va a estar este fin de semana la Furia Ilustrada. Exactamente. Y va a estar divertido. Nosotros comentábamos, ayer vino el Galo Gigliotto, coordinador de la Furia, para hablar de la Furia Ilustrada y como que cachamos que toda esta semana vamos a estar hablando de cómics y de ilustración, fíjate. Mira, Chile es un país de poetas y de historietistas. Sí, fíjate. Sí, no es que haya muchos ni muy notables mundialmente hablando, pero yo insisto siempre que Chile es un pueblo al que le gustan las historietas y nunca fue difícil que el Estado apoye la historieta, nunca fue difícil que las editoriales publiquen historietas. Es difícil como cualquier emprendimiento, pero o sea, no es difícil vivir de la historieta. Claro, no, y es difícil arriesgarse, pero es mucho más fácil que en otros lugares. Ahora, a mí lo que me entusiasma de este fin de semana de La Furia, que voy a estar ahí el sábado en la tarde. Sí. Voy a presentar un libro a las 3, el de Rodrigo Olgueta, sobre Perfecto. Gabriela Mistral. Perfecto, sí. Amigo, muy amigo mío. Sí, además es un hermoso libro. Sí. Así que te invitamos, si quieres ir a mirar. Voy a ir a mirar. Vamos a estar con La Ángeles y con Gumucio, que son los guionistas del libro. Sí. Y en la tarde voy a estar con Power Paula. Perfecto. Ah, la colombiana. Sí. Así que eso a las 6. Y ¿sabes qué me entusiasma a mí? Es como verlos a todos juntos, porque también pasa que uno puede tener una idea de historieta, entonces te conoce a ti, conoce a Rodrigo Olgueta, conoce al Félix Vega, y uno dice, ok, esta es la historieta chilena. No. O esta es la ilustración chilena, y luego... No, mucho más grande. Hay gente que yo no conozco que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Sí, creo que va a ser bonito como verlos a todos juntos. Parece, yo no sé si es correcto, pero parece que es la primera vez que La Furia hace un festival dedicado específicamente a la ilustración y a la historieta. Sí, es la primera vez. Es la primera Furia Ilustrada. Perfecto. Así que les dejamos invitados porque esto parte el viernes a las 2 de la tarde hasta el domingo en la tarde. Perfecto. Así que el domingo también solo en la tarde, el sábado es todo el día. Y la entrada es gratuita. Y la entrada es gratuita y nos vamos a mandar por ahí, así que nos encontramos. Sí. Pero hablando de que la historieta siempre ha existido en Chile, tú la otra vez, y pueden buscarlo en nuestro YouTube, nos hiciste un recorrido por el origen de la historieta en Chile y anduvimos hasta Quimantú, llegamos la última vez. Sí. Y llegamos a la dictadura, finalmente. Exactamente. Y aquí viene la pregunta. ¿Cómo? Porque sobrevivió. Pero ¿cómo sobrevivió el cómic y la historieta en Chile durante esos oscuros años? Sí. Bueno, como yo dije recién, la historieta es, a pesar de lo que muchos quieren creer, digamos, o creen, la historieta es muy querida en Chile, digamos, no es mucho más fácil seguir haciendo historieta aquí que en otros lados. Uh-huh. Cuando digo otros lados, digo otros países, digamos. Y cuando llegó la dictadura ya había una inercia. Quimantú se acabó, se convirtió en Gabriela Mistral y se fue desmantelando de a poco, pero aún así siguieron publicándose títulos. Los títulos más populares se seguían publicando. Y cosa curiosa, yo el otro día revisando la cantidad de números que tenían las revistas de esa época, porque uno las ve como un todo, pero si uno se pone a ver a cuál número llegaron, las revistas más populares de la época de los 60, principios de los 70, eran las revistas de guerra. ¿Ya? Y las de la selva. Habían 2 revistas de la selva, Mi Zomba el Intocable y Magua de la Jungla, el Intocable, que eran personajes Magua y Mi Zomba. Eran popularísimos y esas continuaron Jungla y continuó Mi Zomba, que era una especie de Tarzán rubio en África, y Jungla, que era mucho más interesante, que era la sacerdotisa de la silla del diablo en el Mato Grosso en Brasil. Decidieron ponerlo ese personaje acá, y esto en los 60 y continuó hasta los 70. ¿Y quién publicaba eso? Eso lo publicó Gabriela Mistral, que era la continuación de la editorial estatal, digamos, Quimantú. Gabriela Mistral siguió publicando cosas, inclusive empezó a publicar superhéroes de Marvel, publicó Spider-Man, etcétera. Pero vamos a hablar de historieta chilena. Pero además, los dueños de la extinta editorial Zigzag, lo que quedaba, porque Zigzag publicaba de todo, o sea, el departamento de historieta era un departamento dentro del conglomerado que era Zigzag, siguieron haciendo historieta e hicieron una serie de sellos editoriales con los que eran Dilapsa, Pincel, yo no sé si te suenan, ¿eh? Carrusel, que empezaron a publicar distintas líneas, eran como sellos dentro de un mismo conglomeradito. Y publicaron material
mucho material, entre ellos el famoso Garra de Acero que yo te contaba de Carlos Jiménez, que yo lo leí cuando era joven y que me gustó mucho, y me di cuenta que era del mismo autor que yo leía cuando chico y que después el mismo autor que yo leí de viejo, el señor Carlos Jiménez, dibujante de historieta español. Y ese mismo Garra de Acero, cuando se terminaron los números que venían de España, se empezó a piratear acá, pero en el fondo se empezó a hacer el mismo personaje pero con autores chilenos, sin que supieran en España. Es notable. Y por lo tanto, esa historieta llegó como hasta el número 50. Habían 27 originales y el resto se rellenó con material chileno. Estaba pensando que es como un fanfic. Es, efectivamente. Claro, pero comercial. Efectivamente. Entonces, toda esta línea de historieta comercial con distribución a kiosco, etcétera, mucha gente empezó a hacer sus propios emprendimientos. Germán Gabler sacó Killer, etcétera. Pero la cosa empezó a morir por un montón de motivos, no solo la dictadura. Uno quisiera creer que todo es culpa de la dictadura, pero en este caso no fue así. El mundo en general estaba dejando atrás la historieta, no solo en Chile. En algunos lugares duró un poco más, pero después todo cayó a un nivel básico, mínimo. Sí, como hubo un momento como de caída. Exactamente. Uno podría pensar finales de los 80. Sí, de hecho, el canto de cisne de la historieta comercial, cuando uno dice historieta comercial, es historieta con gran distribución. Fue el suplemento de historieta La Tercera, que lo dirigió Vittorio Di Girolamo, muy fanático de la historieta, que había sido director de Mampato y que reunió a lo más granado de los dibujantes de historieta clásicos chilenos e hizo un suplemento de historieta en La Tercera que salía todos los domingos. Ahí se publicaron cosas notables. Estaban efectivamente lo más granado. Estaba Temo Lobo, estaba Vícar, estaba Máximo Carvajal, Julio Berrío, no me acuerdo quién más. Pero eso se salía junto con La Tercera. Junto con La Tercera. Y ese fue el canto de cisne de la historieta, entre comillas, comercial, de gran distribución. Por lo tanto, todos estos intentos, que fueron muy interesantes, muy lindos, finalmente se disolvieron en la nada. Estoy hablando nuevamente de la historieta comercial, que es a la que estábamos acostumbrados en esa época. Grandes tirajes, muchos lectores. Y mi tesis al respecto es que en el caso principalmente, o sea, en el caso básicamente chileno, toda la historieta, y por eso quizás nosotros somos así, la producción de historietas siempre estuvo vinculada a grandes conglomerados. En el caso de Zig-Zag, Zig-Zag era gigantesco y tenía un departamento de historietas. Por lo tanto, estos historietistas y este departamento de historietas tenía la espalda de este conglomerado que tenía control en los kioscos, que podía llegar a todos lados, etcétera. Lord Cochrane, que es una editorial grande también, no tan grande como Zig-Zag, que también publicaba historietas, publicó Mampato, era el Mercurio. Por lo tanto, cuando se diluyeron estas grandes empresas, Lord Cochrane se dio cuenta que le salía más a cuenta imprimir guías telefónicas que hacer Mampato, por ejemplo. Se dejó de hacer historietas. La gente que amaba la historieta quiso seguir haciendo historietas. La gente que venía de Zig-Zag y que armaron, como les dije, Dilapsa, Pincel, Carrusel, no me acuerdo qué otra más, que empezaron a publicar cosas extranjeras como todo lo que es Walt Disney, etc. Pero ahí estamos hablando de ¿cuánto? ¿De cuándo? Estamos hablando de después del 73, entre el 73 y el 80. Ya. Gente que quiso seguir haciendo historietas y eventualmente tuvo algún tipo de éxito. ¿Te acuerdas que, no sé, tú no te puedes acordar, tú no habías nacido? Se publicaba la revista del Happening con Haas, se intentaron publicar revistas infantiles como Dos Puntos, etcétera. Pero la cosa no funcionó. Y mi tesis, que no voy a convertir en un trabajo ni en una tesis que tiro al aire nomás. Por si alguien quiere tomarla de la academia y hacer su investigación. Es que la cosa no funciona, si no, en Chile por lo menos, si no estáis asociado a una maquinaria de distribución buena. Quizá por las características del país, porque distribuir en Chile no es fácil. No. Tenemos Santiago nomás, pero Chile tiene 4.000 kilómetros de largo. Entonces, fue una época súper interesante en donde me tocó a mí vivirla
mucho. Para mí no hubo, para mí era novedad ver cómo yo había leído unas cosas en zigzag, luego leí Kimantú, que me impactó, como comenté la vez pasada, me impactó mucho en términos creativos. De hecho, todo lo que he hecho, desde los Kiki H hasta la que viene ahora Revolución en Orión 5, todo está influido de alguna manera por lo que leí en Kimantú. Pero fue algo que se diluyó y finalmente murió, digamos, ya no se publicó más. Gabriela Mistral empezó a publicar superhéroes, empezó a publicar material extranjero basado en series de televisión famosas, Heidi, etcétera, pero ya la historieta hecha en Chile, comercial, nuevamente de gran distribución, desapareció. Ahora, tengo una pregunta. Sí. A propósito de tu tesis, de tu hipótesis, Sí, que tiene que ser probada para ser una tesis. Verdad, una hipótesis, perdón, profesora. Sí, una que profe metodología. Pero estoy pensando en los diarios. Porque cuando pensamos en historietas, para muchos nosotros pensamos en la tira cómica que está en los diarios, ¿no? ¿Qué pasó con eso durante la dictadura? Se siguieron publicando, pero poco a poco fueron muriendo, ¿no? Porque no... Yo creo que hay un montón de motivos. Uno de los motivos principales a los que la gente le acusa, yo no tengo cómo comprobarlo, pero fue la televisión. La gente veía teleseries, no tenía para qué seguir esta teleserie que eran las tiras cómicas. Uh-huh. Las tiras cómicas que sobrevivieron durante un tiempo fueron las que eran una historia, un chiste. Sí, como Calvin and Hobbes. Como Calvin y Hobbes, o como Mafalda. Bueno, Mafalda nunca se publicó acá. Se hizo con Dorito, pero esas tiras cómicas en donde uno leía una tira un día y continuaba el otro día, terminaron desaparecidas porque era un ritmo que ya la gente no... Era muy lento para ellos. Uh-huh. Además, no siempre se compraba el mismo diario. Claro, yo cuando en mi casa a veces llegaba un diario, si llegaba al otro, yo no podía leer la continuidad. Claro, pero va a aparecer como este humor gráfico y de hecho mi pregunta venía por ahí, porque parte de lo que se publica en diarios suele ser también humor político. Sí. Y me imagino que en los 70 no estábamos para eso, ¿no? Entonces, ¿qué fue pasando con eso? No, sí, estábamos mucho con eso. Lo que pasa es que igual esto es después, pero vamos a cruzar la barrera del año 80. ¿Ya? Recuerda que hubo mucha revista política de izquierda en Chile, uh-huh. más que ahora. Eso yo no lo puedo entender. No, de hecho lo vamos a hablar con la Liuba ahora después de esta entrevista, porque yo cuando se lo digo a mis alumnos, había más medios de comunicación en Chile durante la dictadura que hoy día. Sí, y más medios de izquierda, o sea, porque ahora están todos tomados, y ahora, bueno, no vamos a hablar de eso. Pero por ejemplo APSI, como Cauce, como Análisis. Hoy, Análisis. ¿Tenían? Por supuesto. Mira. La revista Cauce tenía la historieta de un compañero mío de la universidad, Juan Carter, firmado El Gato, que tenía una página de humor gráfico. El Gato fue la persona que más caricaturizó a Pinochet durante la dictadura. Muy ácido. Él tenía la revista Cauce, tenía un abogado que controlaba hasta dónde podía llegar. No, él me contaba, éramos amigos. Me contaba que llegaba lo más allá que se pudiera, que la ley igual, no sé, a Paulsen estuvo preso. Paulsen era del APSI, ¿no? Era del Análisis. O sea, toda la gente, todos los directores de esas revistas la pasaron mal. Juan Pablo Cárdenas y otras. Bueno, sí, pero los tipos lo que hacían era poner el pecho para que su gente pudiera seguir produciendo. Sí. Estaba Rufino, el humor gráfico, Guillo, el humor gráfico continuó, el humor gráfico nunca se murió. Entonces, como yo siempre hablo de historieta, porque es más lo mío, a veces no es que yo desprecie el humor gráfico, todo lo contrario, pero como yo me muevo más en el mundo de la historieta, siempre tiendo a hablar más de eso. Pero el humor gráfico siempre estuvo ahí. A través de revistas culturales como La Castaña, por ejemplo, uh-huh. Jorge Montalegre, que también publicaba historieta y también publicaba humor. Ahí Herbie publicaba Super Cifuentes, uh-huh. por ejemplo. Entonces, siempre hubo algo. Pero esa historieta a kiosco, de grandes tirajes, historietas, los viejos con las que tú creciste. Con las que crecí. Los viejos me contaban que eran historietas que se publicaban semanalmente y que si bajaban de los 18.000 ejemplares semanales, se cortaban por pocas ventas. Uh-huh. Las ventas eran decenas de miles y a veces cientos de miles de ejemplares. Entonces, claro, yo me refería a ese tipo. El humor gráfico nunca paró y no va a parar. Es que el humor gráfico de repente podríamos decir, yo no soy experto,
O sea, yo no soy experto en nada en realidad, pero soy menos experto en eso. Pero el humor gráfico es algo que nunca ha dejado de estar. Bueno, y hoy día, hoy día está en las redes sociales, ¿no? Está en las redes sociales, claro. Tenía Carlos Fernández Donoso, que vino para acá, Carlos Ferdón, que yo nunca sé decirle, no sé cuál es su nombre oficial. Y estaba obviamente Mala Imagen también, ¿no? Sí, que estuvo también acá hace poquito. Sí. Igual el último libro de Mala Imagen, les recomiendo que revisen esa entrevista. A mí me sorprendió mucho porque es un texto teórico de ciencia política, entre medio tiene sus viñetas, pero no es un libro de viñetas. Mira. No, yo lo dejé pasar nomás. No, está bueno, ¿sabes que está bueno? Voy a mirar. Y yo tengo una pregunta, porque sabemos que a finales de los 80, porque esto yo ya lo vi, sí, porque tengo un hermano mayor, entonces sí, yo por ejemplo vi aparecer por ahí el Trauco. Sí, pero que eso es después. Sí, pues esto a finales de los 80. Claro, lo que pasa es que la próxima clase, aquí terminamos con la gran, nuevamente insisto, con pero la todavía historia. nos quedan 5 minutos, Bueno, así que podemos dejar, porque mi pregunta era los antecedentes. Ya. Porque ¿de dónde salió esta gente que empezó a publicar? En Ácido, Sí. en Matucana, en Sí, Bandido. ahí ese soy yo, ahí partí yo. Es tu generación. Esa es mi generación. Lo que pasa es que yo quería dejar en claro que toda esta ola de historieta, insisto, de grandes ventas, con distribución gigantesca, kiosco en todo Chile, se acabó finalmente con, vamos a poner seguramente no es tan así, pero vamos a poner para que sea más bonito, con el suplemento de historieta de La Tercera, dirigido por Vittorio Di Girolamo. Pero ya por debajo ya venía toda una camada de cabros que ya no podían entrar a trabajar, que su sueño habría sido haber trabajado en Zigzag o en Kimantú. En los 50 y en los 60. Claro, y que no iba a poder ser, pero que, como yo, que igual querían hacer historietas. Y esa es una cosa que no es que terminó una y empezó la otra, sino que se traslapó. Esta cosa terminó acá arriba y la otra de abajo empezaba a surgir una cosa nueva que tenía otros códigos, porque... Y esto es... la historieta, como dije en la primera clase, la historieta es un arte narrativo de tipo industrial, en donde la distribución es importantísimo, la distribución y la llegada masiva, la duplicación del medio, no es una pieza, sino que mientras más mejor, mientras más gente lo lea mejor, para el autor y para todo el mundo. Cuando estos autores en los que me encuentro se dieron cuenta de que ya no existía esa figura de poder producir, de poder vivir de esto, porque era evidente que si no tenés 20.000 lectores semanales que te compren tu revista, y no podéis tener 20.000 lectores porque con una revista no se puede, tenéis que tener un conglomerado atrás, claro, para poder tener eso lo aprendimos en el proceso. No es que yo supiera de un principio, yo pensaba que era cosa de publicar en el kiosco y la cosa se iba a vender, mentira. Cuando nos dimos cuenta que la cosa ya no era como antes, pero que a nosotros nos gustaba hacer historieta igual, empezamos a hacer historieta con otros códigos. Los viejos trabajaban por plata, que está muy bien, muy bien, porque el arte, la gente tiene que vivir de la cuestión, sí, claro, nosotros empezamos a trabajar por amor. Ahora, tengo una pregunta respecto a ese cruce, ¿no? Sí. Porque está la vieja generación que alcanzó a trabajar en Zigzag, sí, y en Lord Cochrane y todo. Sí. Luego está esta generación, como podríamos decir, intermedia, que trabajó en las revistas de oposición. Sí. ¿Cachai? Entonces ahí estaba Herbie, estaba El Gato, estaba Guillo, estaba Rufino, que van a, de alguna manera, como ser parte de la bicicleta de análisis de Apps y de todas estas otras revistas, y van a encontrar ahí como la lógica de la historieta asociada a una revista. Sí. ¿Había relación entre estas tres generaciones? Todos nos conocíamos. O sea, yo los conocía a ellos que eran famosos, ellos no me conocían a mí, obviamente. Pero es que además son procesos creativos distintos. El humor político, como el del Gato, como el de Mico. Claro, ese es distinto a lo que yo quería hacer, que era historieta, que era tramas más largas, que era aventura, que a veces era escapismo simplemente. Nos respetábamos, entendíamos lo que estábamos haciendo, pero no compartíamos los mismos terrenos de creación. Ya, entonces voy a dejar instalada, porque ahora sí se fue la Muri, imagínate, se fue la Muri para el para que yo no alegue, para que yo no la mire.
voy a dejar instalada una pregunta. Sí. Que tiene que ver con tu historia, pero también con la de tu generación, que es como, ¿cómo se formaron? Por eso era mi pregunta, si había relación entre estas 3 generaciones. Bueno, dejémosla para 2 semanas más. No, que ahí yo puedo hablar en primerísima persona. Sí, pues, entonces, ¿cómo se formó esa generación que empezó a publicar en estas revistas que aparecen a finales de los 80? Y que formaron, yo creo que a varias generaciones de lectores de cómics. Sí, y de hecho de esa generación todavía quedamos viejos ahí vivitos y coleando, todavía pateando. Y que pueden encontrárselo este fin de semana ahí en la Furia Ilustrada en el campo. Sí. Gonzalo Martínez, qué placer. Mira, como fallé la vez anterior, te traje el libro, te traje 2. Excelente. Porque te debía, así que te traje 2 libros, regalo de nuestras queridos amigas, porque son las amigas de Planeta las que nos mandan la Karen y la Jimena y la Paulina, todo ese grupo fabuloso. Mira, te traje uno de historia y uno de novela. Excelente. Así Felipe que Piña. Muchas gracias, queridísimo Gonzalo Muchas Martínez. gracias a ti. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con la última media hora de Comunicarte. Ella se colgó del sol, tenía su antifaz. Debía esconderse bien, aprendió a cazar. No, él se disolvió para entrar. Tanto tiempo que hacía parecer que es bueno perder. Ella lo miró de pie, dejó de respirar. Su cara en nubes, vacío estelar. No, él se estremeció, quería hablar. Tanta sed había bebido el mar. Ella lo miró, por ruidos no escuchó. Ella intentó decir, trata de despertar. De un grito sordo lo amarró de sal. No, él miró sus pies y saltó. Tanto espacio que no pudo saber que ella lo miró. Por ruido se le gritó, rápame del fin, llévame a empezar. Rápame del fin, llévame a empezar. Ella perdonó la luz y abrazó la sal. De la sequedad al fin puedo articular. No, él corrió sin ver y se unió. Tanto espacio y ahora un solo ser. Ella lo miró sin ruido, solo escuchó. Rápame del fin, llévame a empezar. Rápame del fin, llévame a empezar. Sácame del fin, llévame a empezar. Rápame del fin, llévame a empezar. Llévame a empezar. Llévame. Pausa breve y seguimos hilando sentidos en Comunicarte, de Radio UNIAC, la voz
de una comunidad que crea. Hola, ¿cómo están? Soy Ignacio Franzani y para quienes amamos la radio siempre es una gran noticia que haya nuevos actores dando vuelta en la web, en el dial, en tus audífonos. Este saludo gigantesco es para todo el equipo y todos los auditores de Radio UNIAC que acaba de comenzar con sus transmisiones. Así que síganlos, escúchenlos, porque sobre todo hay un interesante debate de ideas y de canciones. Un saludo, fuerza para Radio UNIAC y que se vengan buenas noticias. Hola, soy Fernanda Reyes, directora de Planificación y Gestión de Proyectos en UNIAC, y me encanta cómo en esta universidad se respira la cultura y el arte en sus espacios. Creo en el valor de formar estudiantes con pensamiento crítico, valorando la diversidad de opiniones, el diálogo respetuoso, y aquí se nota que se está construyendo eso. Radio UNIAC, una radio universitaria sin fronteras universitarias. Donde hay canciones, hay historias. Y donde hay historias, escuchamos tantas canciones buenas. Música chilena y del mundo. Voces que crean, ideas que suenan. De lunes a viernes al mediodía, la cita es 1 hora con nuestra potente escena musical. Conduce Muriel Riveros. Tantas canciones buenas. Nuestra nación musical en Radio UNIAC. Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. Ya no aprendí a soltar amores, ya no aprendí a dejarte ir. Eras una apuesta de largo plazo. Lo que construimos, lo que construimos, lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, fue solo nuestro, fue solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento.
Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y ya estamos listas para nuestra última entrevista del día y con mucha alegría. Me salió verso. Recibimos a Lubia Yes, periodista, escritora, editora de Veridatos y presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, además de académica ella misma. ¿Cómo estás, Lua? Muy bien, muy feliz de estar acá contigo conversando. Sí, además porque yo con la Lua he hablado de sus libros, pero no habíamos hablado de este tema así como... habíamos entrado, que nos interesa mucho a las dos. Nos interesa profundamente y de hecho... para poner un poco en contexto, hace una hora estábamos conversando con Ignacio Rifo sobre cómo se construyen estos imaginarios que llevan a los ciudadanos a votar como votan, ¿no? Y la conclusión es el tremendo rol que tienen los medios de comunicación y también lo que está fuera de los medios de comunicación hoy día, tan potente como las redes sociales y los WhatsApp. Y quería entonces partir por que reflexionáramos un poco sobre las organizaciones como a las que tú perteneces, la Federación de Medios de Comunicación Social y también el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, cómo se organizan para, y bueno, y Veridatos, pero en sus distintos roles, ¿no? Son sombreros distintos. Pero que de alguna manera tienen esos tres espacios como objetivos similares en términos de asegurar que los medios de comunicación primero estén diciendo la verdad y aportando a la democracia a través de la información y no poniéndola sean independientes, claro. Efectivamente cumplan con sus estándares de calidad para ser independientes, que es lo que más nos importa. ¿Y existe eso? Actuar con libertad. Mira, primero te explico, la federación es una instancia, una organización que suma a 3 asociaciones a la vez: la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y ANP, la Asociación Nacional de la Prensa. Y a la vez, la Federación de Medios, que surgió en el año 90, cuando retornó el comienzo de la democracia, digamos, se creó también, asimismo, un ente autorregulador, que es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, que funciona con un grupo de consejeros, todos del ámbito del periodismo del derecho y desde el punto de vista de las comunicaciones y bastante independiente, o sea, muchos académicos, miembros del Poder Judicial, pero que no tengan relación directa con medios de comunicación. Porque lo que hace el Consejo, que yo presido hace un tiempo, es analizar y resolver respecto de posibles atentados a la ética, la práctica ética ya de los medios de comunicación, en este caso prácticas periodísticas, principalmente periodísticas. O sea, nosotros no recibimos denuncias de programas de televisión como si lo hace el CNTV, que también es un ente autorregulador, pero nosotros nos centramos solo en prácticas periodísticas de televisión, medios digitales, radios y prensa escrita y bueno, digital, que son parte de la Federación de los Medios. Así, igual nosotros podemos resolver respecto de, o sea, o tomar un caso respecto a un medio que no esté en la asociación, y si ese medio acepta hacer sus descargos y entrar en el proceso, ha ocurrido, digamos. Y la autorregulación, claro, lo que, como te decía al principio, lo que persigue, o sea, en la teoría y en el ideal, es que la autorregulación existe para que ningún otro ente ajeno a el periodismo, por ejemplo, o donde se desarrolla la actividad periodística, incida o quiera incidir en cómo hacemos nuestro trabajo, hasta cuándo lo hacemos, cómo, quiénes, ¿ya? Dónde y por qué. Y esa independencia es fundamental. En el fondo, sin libertad no podemos funcionar. Esto es independiente de otros mecanismos de autorregulación que tienen los medios, que les son propios, como lo que hablábamos antes de entrar al aire, que tiene que ver con sus líneas editoriales. O sea, la línea editorial es una decisión del medio y que ojalá la manifestara de forma muy transparente, porque así también nosotros elegimos qué medios con cuáles nos informamos, los que sean más afines a nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver la vida, ¿no? Y la sociedad. Sin embargo, el hecho de que exista una línea editorial, que existan mecanismos internos de autorregulación, entiéndase estándares, digamos, o líneas programáticas o manuales de estilo, eso no implica que tú vayas en contra de lo que es el periodismo. Claro. ¿Entiendes? O sea, no te ni facilita, ni garantiza, ni justifica tergiversar, mentir, etcétera. Ahora, ahí entra una pregunta, ¿no? Porque hagamos la pregunta dura de
qué es el periodismo, o más bien hoy día en estos contextos tan inquietantes de la construcción mediática de imaginarios, que era lo que estábamos hablando con Ignacio recién, era como, ¿cuál es el rol social? Porque tú, yo, la Mori, nos graduamos de licenciadas en comunicación social, luego nuestro título profesional es periodistas, pero entendemos que tenemos una responsabilidad social, y allí hoy día uno piensa en, solo por dar un ejemplo, la cantidad de miedo y de inquietud constante que estás metiendo en la televisión al sobre representar, insisto, no estoy diciendo que no haya delincuencia en Chile, pero hay una sobre representación en términos de tiempo y contenido en la televisión chilena respecto a eso, y eso hace un daño. No solamente construye un imaginario respecto a que Chile tiene la sensación de un país en guerra, sino hay un daño a la salud mental de las personas. Entonces, claro, un país que se cae a pedazos, como se ha discutido tanto. Mira, el periodismo, o sea, claro, nosotros estamos hablando entre periodistas, entonces de alguna manera tenemos un lenguaje totalmente común, pero yo siempre trato de salirme de eso y pensar como piensa una persona que no hace esto, que trabaja en una peluquería, que está cuidando a sus hijos, que está cuidando a sus papás, que tiene un trabajo a medio tiempo, o sea, que está estudiando, arquitectura, da lo mismo. Que no está metida en el mundo de las comunicaciones, ¿ya? Obviamente hay una responsabilidad, o sea, digo yo obviamente porque soy periodista, pero hay una responsabilidad social en la comunicación que tiene que ver con el otro y con el mensaje que yo les voy a entregar ahora, y que en el fondo sea un mensaje que sea comprensible y que le permita a esa persona también entenderlo de tal manera que después pueda generar su propio respuesta y se genera ahí un hilo de comunicación. Pero el periodismo ya es una función de la comunicación. Me siento como haciendo un poco clases, pero creo que es bueno explicarlo, que es la función informativa finalmente de la comunicación. Y esa función, a diferencia de la comunicación en general, que ahí cabe todo lo que ocurre. Ahí cabe TikTok. Cabe TikTok, caben las redes, caben las conversaciones con las amigas en los cafés, caben los bares, todo lo que uno hable, o la sobremesa de la familia, el WhatsApp. Pero en la información, lo que se busca y el mensaje que se arma a partir de lo que existe es verdadero. O sea, esa es la base de la información, que sea verdadera. Y para que sea, no tenemos que tratar de que sea verdadera, es verdadera. Partimos de la base que es verdadera y de ahí tratamos de hacerla cercana, atractiva para las personas. Y existe el periodismo que se desarrolla en, como uno dice, áreas u organismos u órganos de información, que son salas de prensa, salas de redacción, de diarios, radios, departamentos de prensa en el fondo. Y fuera de eso está el mar de todo lo que nosotros consumimos en exceso, diría yo, ya que se ha estudiado que ahora ya las personas no se informan a través principalmente de medios de comunicación, de la tele mucho menos, de la prensa muy poco, de la radio por casualidad, porque están en realidad en otra cosa de acompañamiento, y de repente surge ahí un programa de noticias. No todas las radios son radios orientadas a la noticia, y principalmente están en este otro mar que es de todo cabe, y todo vale, un poco el todo vale, ¿no? Y eso es lo riesgoso, porque en ese ámbito, no en el periodístico necesariamente, se desarrolla y explota y digamos avanza sin poder detenerse el fenómeno de la desinformación, que es cuando las mentiras están muy mezcladas con las verdades, entonces tú al final no distingues qué es verdad de qué es mentira. Y en las comunicaciones las personas no tienen la obligación y la responsabilidad, como lo tenemos los periodistas, de dar cuenta de esas verdades, de decir, mira, esto es verdad, esto no es verdad. Solo comparten, comentan, se incendian, o sea, se establecen estos incendios como digitales, en los cuales se hacen peleas o discusiones o polémicas por hechos que ni siquiera son hechos, ya por situaciones posibles. Hay mucha ficción en la comunicación social hoy, y ese es un desafío enorme para el periodismo. O sea, el periodismo como actividad siempre ha tenido varios desafíos, y el gran desafío hace 30 años era mantener el balance y un poco entre lo editorial y lo comercial, ¿no? Lo comercial nos permite existir, el departamento comercial, el departamento editorial tiene una búsqueda de estándares idealmente de calidad, y pensando en que eso va a permitir que las personas tomen las mejores decisiones posibles, que estén informados, que tengan opiniones, pero ahora todo el mundo opina
todos podemos opinar y decir lo que se nos ocurre respecto de lo que sea y nadie nos corrige, me refiero al mundo de las comunicaciones sociales. Claro, de hecho, ahí viene mi inquietud, exactamente, porque tú publicaste una columna, que fue la excusa para invitarte, excelente, que en el que citabas al Digital News Report del 2025 que confirma el alejamiento de las personas del consumo de noticias que se viene dando hace más de 10 años, te estoy citando en medios tradicionales como los diarios, radios y la televisión. Ahora, a mí me pasa que yo dejé de ver noticieros, lo que soy una periodista moral, porque no veo noticieros. Y la razón por la que no veo noticieros tiene que ver con esto que te digo, como no es que lo que estén cubriendo los noticieros sea mentira, sino que hay una sobrerepresentación de aquello versus una invisibilización de otros grandes temas. Como por ejemplo la cultura. Es que la cultura claro, de un libro, de una obra de teatro, que también existe tanto como el portonazo, ¿no? Y eso no aparece, no existe. Entonces, claro, no es que yo diga que los noticieros están mintiendo, estoy diciendo que están creando una realidad sobreexcitada a partir de hechos que sí son reales. Entonces, claro, como yo, hay un montón de gente que dijo, apaga la tele, ¿no? El problema es que lo que yo veo, y ahí te pregunto cómo lo hacen ustedes ahí desde el Consejo, es que en vez de que los medios de comunicación instalados, que tenemos una responsabilidad social, le hagan el contrapeso a lo que está pasando en TikTok y en los WhatsApp, en muchos casos están jugando ese mismo juego, ¿no? Y levantando cosas que vienen de tendencias, ¿cierto? Que vienen de reels famosos y no sé qué, como por ejemplo en internacional la cantidad de cosas que vemos como anecdóticas, más que noticias. Claro, como el pandita, que no sé qué, es como, a ver, hijo, pero estamos en pleno un genocidio, ¿cachai? O sea, ese tipo de cosas. Entonces preguntarte también por eso, ¿qué hace un comité de ética y cuánto los escuchan también las organizaciones y los medios de comunicación? Sí, no, el Consejo de Ética, sí y no escuchan pero no. O no escuchan, pero sí. El Consejo de Ética tiene ha tenido un desafío siempre desde que existe, porque obviamente a nadie le gusta que le digan que algo está mal hecho o que podría ser mejor, y en ese sentido hay que tener un gran compromiso con el periodismo, creo yo, para poder aceptar eso, ¿ya? Y me parece que aceptarlo es bueno para todos, digamos. Lo que ocurre, hay varias cosas dentro de lo que tú me dices. Un primer punto, que esto ya te lo digo más como periodista y como me fue trabajando más en temas de verificación y todo, y del análisis de las comunicaciones, es que claro, las personas, la tendencia en los últimos 10 años es que nosotros, tú dejas de ver tele por un motivo como bien puntual. Tú dices, encuentro una sobrerepresentación de lo policial, ¿no? Y que lo delictual es como ya la noticia que marca la mitad del noticiero. Y otras personas dicen, no quiero ver cosas que no me gustan, o no quiero ver cosas que me asusten, o no quiero asustarme más, o no quiero saber que en el mundo, no sé, hay una guerra en Ucrania con Rusia, que quizás hay un presidente que está amenazando con usar armas nucleares. En el fondo no quiero ver aquello que me hace mal o me disgusta. Y eso está muy orientado, está muy conectado con el lenguaje creado por las redes sociales, que busca justamente el algoritmo separar a las personas, individualizarlas o agruparlas más bien en pequeños nichos o burbujas de a esto le gustan esto, a esto le gusta esto, a otra gente sí le gusta ver lo policial, entonces le damos policial, claro, le damos esto. El problema es que esas personas que han ido dejando los medios de comunicación se han ido entregando, han ido a buscar la información a lugares donde no está la información. Y eso es muy difícil de educar. Claro. O sea, yo lo hablo en las salas de clases con alumnos, estudiantes que principalmente estudian comunicaciones, entonces estamos un poco en la misma página, pero no te pasa eso necesariamente en una sala de clases con estudiantes de 12, 13 años, ni que están con un acceso directo y pendiente y puntual a las redes sociales, o personas mayores que tienen más tiempo y que están descubriendo este mundo y encuentran un montón de cosas que les impactan mucho en las redes, y que las dan por ciertas. Tampoco hay familiares o nietos que estemos todo el tiempo corrigiendo eso. O sea, es un tema de educación. Eso es muy básico. Y eso es lo que se ha estudiado en el mundo y en el fondo es lo que se está tratando de combatir mientras uno corre en esta carrera que no termina nunca, en la cual pasan demasiadas cosas. Eso por un lado. Entonces, ¿qué hace el periodismo acá? ¿Qué puede hacer el periodismo? A mí me gusta insistir en la idea de que la desinformación como fenómeno e industria y el periodismo no tienen el mismo origen y no tienen nada que ver.
Ahora, inevitablemente sí, los medios de comunicación, como le llamamos tradicionales, y del mundo entero, con este reventón del mundo digital, han tenido que cambiar un poco sus formas de lenguaje porque también han cambiado nuestro cerebro, digamos. Sí, ¿ya? Quizás los nuestros no tanto, pero los de generaciones... Los que dejaron de leer. Exacto, los que dejaron de leer, de hecho no pueden leer, porque te genera una ansiedad el que las cosas pasen lento, ¿no? Uh-huh. Todo tiene que ser bien rápido. Entonces, así como, por ejemplo, el mundo de la ficción para los nuevos públicos ha tenido que cambiar el lenguaje y ha tenido que acelerarse, sí. Y la bomba tiene que entrar al tiro, no en el minuto 15, ¿ya? Y en los libros también. Exacto, y con mucho efecto, mucha chaya, mucho fuego artificial, el periodismo tuvo que hacer algunas concesiones, que me parece que ha sido adaptarse. Obviamente algunos se han salido un poco el límite, otros no tanto, y ahí caben estas cosas, estos espacios de anécdotas, ¿no? Que tú tienes, claro, un bloque internacional en televisión, donde vas a hablar de lo que está pasando en el mundo, de qué sé yo, de Trump, de Latinoamérica, no sé, de la última polémica de Milei, de la situación en Perú, y después vas a terminar con un aire, ¿no? Con un pandita. Y un pandita, que antes eran notas, antes digo, en la época en que, no sé, hace 20 años atrás, yo recuerdo que no era el pandita todavía, pero que eran notas muy livianas, incluso más como de Hollywood, cosas que se me mezclaba un poco el espectáculo ahí. Entonces, y por otro lado también los medios de comunicación tradicionales tienen una pata digital, que la tienen que tener, y no son lenguajes iguales. Si tú te lees un diario, no sé, no voy a nombrar ninguno, pero tienes un diario que lees siempre, y tú después vas a la parte digital de ese diario, son otros lenguajes, hay un ranking de noticias de tops que no es lo mismo, de lo importante. Entonces, esa sobresaturación, que yo estoy hablando solo de lo periodístico, imagínate, a eso súmale el reel, y los comerciales, la publicidad. La publicidad y todo eso, es tanto que al final el exceso de mensajes también ha sido una razón por la cual nos desinformamos. Sí. Al final el cerebro te queda quemado, ¿no? Como, sí. ¿Qué te queda? Chuta el panda, la pelea no sé dónde, y parece que hay un conflicto en Bolivia, pero no sé, una elección, ¿te fijas? No, y absolutamente, además a mí me pasa que cuando entro a los medios tradicionales en sus páginas de internet, no se puede leer, porque hay que pagar, porque aparece la publicidad, porque no sé qué, entonces eso es muy otro, bueno, que también es un modelo de negocio que también están buscando los medios, que es el tema de la suscripción y otras formas, ya casi como de, que también habla mal de nosotros, ¿no? De las personas. Yo no digo solo de nosotros, de todos los seres humanos, sino que también de los periodistas o estudiantes de comunicación que me dicen, no, es que yo no estoy suscrita, pero ¿por qué no está suscrita o no está suscrito si usted está estudiando esto? Claro. Ahora, para cerrar, porque me quedan 2 minutos, Luiva, y claramente podríamos hablar largamente de esto, ojalá que lo volvamos a retomar. Para quienes nos están escuchando, y claro, son de esa gente que se inquieta, ¿no? Hay gente que le interesa la cultura, así que claramente es personas que están inquietas por este nivel de desinformación, y tú hablaste de la educación. Entonces, ¿cómo nos educamos y cómo invitamos a educarse a la gente que nos rodea? Mira, yo trabajo, viene demasiado cerca la recomendación, pero yo estoy trabajando en Veridatos Chile, que es una iniciativa de fact-checking de la Asociación Nacional de la Prensa, que surgió justamente para trabajar con los diarios regionales el tema de la verificación y mezclarlo, en el fondo, al periodismo con la verificación para tener un win-win, ¿no? Uh-huh. Que también es bueno que los diarios tengan personas especializadas en verificación, que es otro lenguaje y otro ritmo. Yo creo que el fact-checking, que se ha ido masificando un poco más, es importante para las personas, siempre y cuando consuman medios de comunicación, de información, digamos. Uh-huh. También, obviamente, están en las redes, pero ahí se ve efectivamente un trabajo para decir, ¿sabe que esos 6.000 millones que prometió el candidato para tal cosa no existen? O no van a existir los próximos 3 años probablemente. O esa cantidad de hospitales que dijo que no estaban construidos, no están así. Porque eso te permite también ir limpiando el discurso. Claro. Es un trabajo muy difícil, o sea, en términos de impacto. Y yo creo que lo que viene, y que los países más o menos en Europa ya están más o menos alineados en eso, pero aún así no lo están aplicando todos, es educar ya desde los colegios con cursos sobre desinformación, así como tuvimos educación cívica.
saber lo que es la desinformación, más allá, sacarlo del mundo digital, no como la pantalla como algo peligroso, no, eso es, ¿qué pasa yo que me estoy enfrentando a las pantallas todos los días? Tengo 11 años, estoy en el colegio. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Uh-huh. Porque yo creo que el problema, el peligro de este problema, gran peligro, es que empecemos a, efectivamente, a dudar de lo que es, de lo que realmente existe, y empecemos a vivir ficciones. Sí. Y eso, o sea, lo vemos en series y decimos, oh, qué impresionante, Black Mirror, o el cuento de la criada, estos como situaciones medio ficcionales, y uno después dice, ¿vamos a terminar así? O sea, mira el terraplanismo. Por eso, o sea, viviendo en un mundo el mundo que nosotros queremos que sea, creemos que es, no, pues estas cosas son así. Entonces un poco hay que tratar de volver a las cosas como son. Es difícil. Y yo creo que es un trabajo en el que tendríamos que estar todos arriba. Sí, bueno, hay un trabajo largo, pero por lo menos les queremos decir que hay gente haciendo el trabajo, como nuestra invitada Lluvia Yes. Les invitamos a que sigan a Veridatos, que se informen ahí, que compartan también y que estemos atentos también a cómo consumimos y de dónde viene esa información. Yo creo que ese es especialmente ahora que las redes sociales dejaron de tener esos check-in de ¿estás seguro que de esta información que les compartir? Claro. No existe. Y hay menos herramientas de verificación en las redes sociales. Sí, así que tenemos mucho trabajo, pero bueno, eso también es ser ciudadano. Por eso, así que los invito a que nos sigan en bdchile.cl, y en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en X, me cuesta tanto decirlo. Es que ya para fue mí ya. Es Twitter. Riva, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Oye, nosotros tenemos que irnos despidiendo porque se vienen tantas canciones buenas y además se viene con el Tata Barahona. Pues mira qué maravilla. Viene el Tata Barahona, que está lanzando su nuevo disco acá en el Teatro Nescafé. Así que estamos súper contentos que viene acá a nuestra radio. Este 22 de noviembre lanza el disco el Tata Barahona. Y a la 1 estamos estrenando un programa. Tú sabes, a la 1, esta radio te cuento. Ya. Todos los días a la 1 tiene programas hechos desde Radio UNIAC, desde nuestras facultades, desde nuestras escuelas de la Facultad de Comunicaciones. Y hoy día estrena programa El Rector. El rector de UNIAC hoy día estrena como entrevistador y anfitrión de su propio programa que se llama Pensar Superior, donde va a estar conversando con autoridades del mundo académico universitario, de la educación superior, y va a estrenar en conversación con Rosa Devés. Excelente. Rectora de la Universidad de Chile. Esa conversación se viene preciosa, además con tiempo, una conversación de más de 40 minutos, donde hablan del origen, de cómo Rosa Devés llegó a ser la rectora, que a mí es un personaje que admiro muchísimo y agradecemos mucho que haya venido a nuestra radio a tener esta conversación. Así que a la 1 estrena Pensar Superior, y con esa súper invitación los dejamos. A las 6 de la tarde tenemos, recuerdan, el podcast de Diana Uribe, y yo vuelvo mañana a las 10. Que estén muy bien. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Muri. Y eso, que estén muy bien. Chao.